Veis el tiempo, veis las casas. Sí, estoy en mi segunda casa, estoy en Londres. Frío, chaqueta, jersey y camiseta. Eso de ir en tirantes se ha acabado. Pantalón largos y zapatos y está lloviendo. Así que esto es Londres, amigos. Y después de mi super aventura por el sudeste asiático, la escala antes de llegar a casa era en Londres, así que perfecto. Voy a aprovechar este vídeo para todos los que no me conocéis, explicaros un poco cómo era mi vida aquí en Londres. Voy a ver a mis amigos, a mis anteriores compañeros de trabajo, os enseñaré dónde vivía y un poco de Londres. Pero si queréis ver más cosas, mi carrera poco triunfal de youtuber empezó aquí en Londres y tenéis todos los vídeos en mi canal, en la lista de mi etapa en Londres. Una vez hecha la introducción, vamos a empezar cómo era mi vida en Londres. Lo primero, la vivienda. Londres seguramente es una de las ciudades más caras para vivir. Yo vivía en zona 1, en Brick Lane, una zona caracterizada por su carácter indio, Bangladesh. Hay mucha comida india, mucha comida de Bangladesh, mucha comunidad de esos países. Es la zona entre Shoreditch y Whitechapel, donde Jack el Destripador cometió sus crímenes. Y una zona muy guapa para vivir, una zona muy alternativa, así muy hipster, le podrían llamar. Después de vivir 2 meses en un hostal en South Kensington, una de las zonas más caras de Londres, pero yo llegué casi sin saberlo, terminé ahí, pero encontré trabajo en la City de Londres y esto está muy cerca, es en el este de Londres. Y ahora os voy a enseñar mi casa, por la cual pagaba 630 pounds al mes y era una casa en condiciones no del todo buenas. Era una habitación doble pero de uso individual, pero el piso era compartido y necesitaba reformas, se podría decir, pero al estar en zona 1 y por lo grande que era la habitación, la verdad es que no me cambié, no me quejé y yo viví con esas condiciones, pero mucha gente quizás no lo podría hacer. La punta que se ve arriba es donde yo estuve viviendo 1 año y pico, casi 1 año y medio, así que voy a recorrer un poco mi barrio, my hood, y os enseño unas cuantas imágenes. Y este es el mercado que se organiza cada domingo, donde comer está súper bien. Así que cada domingo lo típico era venir aquí de resaca y pasar y comer las penurias, ¿a que sí, Fariñas? Y en Brick Lane hay el mejor fish and chips de Londres, se llama Bobby's Dip. Ya lo tengo para llevar y es el mejor. En el año y medio que pasé aquí en Londres trabajé en 2 sitios, 9 meses a uno y 9 meses en el otro. Y este restaurante de ahí detrás, llamado Wasabi, un restaurante japonés de comida rápida, es donde trabajé mis primeros 9 meses en Londres, un sueldo básico, pero que para empezar está bien y está en la City, cosa que era buenísima porque trabajaba de lunes a viernes, todos los fines para salir de fiesta. Os enseño un poco cómo es por dentro. Y este fue el segundo sitio donde trabajé, en la Reformation Coffee, una cafetería. Vamos a ver a mis ex compañeros. He venido un poco tarde, así que ya no tienen mi desayuno favorito, el que desayunaba cada día que trabajaba aquí, que era básicamente croissant de chocolate. Y empiezan los reencuentros. La primera persona que voy a ver es alguien que ha salido hasta en este canal y una de las personas más importantes en Londres. Voy a quedar con Melody. No hace falta decir que llega tarde. De momento solo 5 minutos. 20 minutos después. Bueno, ya van más de 10 minutos. Estoy empapado, así que me he puesto a cubierto y a ver si no tarda mucho. El primer reencuentro, impuntual. Esa es una principal característica del carácter español. Más de media hora tarde. Al día siguiente, 40 minutos después de la hora acordada, llega Melody. ¡Aleluya!
La excusa es el metro, que había cola. Hostia, Hernán. Te voy a matar. aquí? Ya lo sé, puto Aquí, Londres. y justamente aquí. Ya, 20 minutos en el tren. Hello, my partner. Me has echado de menos este más de año y medio que ya no estoy en Londres. Solo un poquitito, la verdad. Está bien tenerte de vuelta. Para unos días, ¿eh? Para hacer Aquí cafés, yo no ir a vuelvo. comer, pasear. A comer de gratis. Pero bueno, ahora que estás en Barcelona sí me puedes venir a Londres. Y bueno, cuando baje a Barcelona ya tengo una personita más que ver. ¿Cómo describirías nuestra relación cuando estaba en Londres? Pues bueno, a veces peleábamos porque Bernat tiene mucho carácter y yo también, pero bien, hicimos bastantes viajes. Siempre ganaba yo. No, fuimos a Bristol, Y poco más. un poco más afuera de Londres. No, pero dentro de Londres sí que estuvimos en varios sitios. Muy unidas, ¿verdad que sí? Sí, Comiendo éramos partners. Y si queríamos... esas pizzas. Coño, hostia, es verdad, ya se me había olvidado. Es verdad. Qué memoria. Yo lo recuerdo aquí como si fuera ayer. Cada 2x3 venía a casa a dormir con toda la jeta. Y le cuidaba mucho, le hacía el desayuno, la cena, le preparaba la cama. Ya os he dicho que comíamos pizza, ya ves tú qué cena No preparaba. siempre, no siempre, Y porque... de desayuno me levantaba yo antes y siempre desayunaba solo. Mentira, eso es mentira. Eso es verdad. No. Melody, ha sido un placer volverte a ¿Cómo ver. se llaman tus fans? Verbnar por el Sí, mundo ya. libres. Y el segundo reencuentro es con una persona que no me cae muy bien. Una chica que conocí así de fiesta a finales de mi etapa en Londres, pero que fue una relación muy intensa, muy maja la chica. Es de Valencia, pero bueno, todo el mundo no es perfecto y creo que ya he visto dónde está. Hello. Hola. Y aquí estoy con Judith Velastegui, la chica de Valencia, una maestra de humanos, como se define ella. Y, Muy guapa. Y bueno, eso se lo dice ella misma. ¿Cómo definirías nuestra relación en Londres? Los meses que estuvimos juntos. Corta pero intensa. Pues sí, yo como lo he dicho antes, ¿no? ¿Os acordáis? Estamos en Camden, vamos a comer un poco por aquí, un sitio de los más famosos de Londres. Algo. Un sábado en Camden es eso, millones de personas. Si venís a Camden, venid entre semana, es importante recomendación. Hace un frío que pela, pero tenemos que seguir viendo amigos, reencuentros. El tercero, un chico. Voy a reencontrarme con Enric, de la misma ciudad que yo, antiguo amigo, pero que también vivía aquí en Londres. Está a verlo. ¿Qué dices, Bella? En Londres hay una tradición de llevar estos jerseys para Navidad y me he comprado este con luces que lo peta. Estoy con Enric. Enric, que no tiene este jersey molón, pero ¿cómo definirías nuestra relación en Londres? ¿Amor-odio? Bueno, yo Sí, ya lo muy conocía de Vilafranca y aquí se podría decir se reforzó nuestra amistad. Ahora nos abrazamos incluso. Hasta hemos sido socios de negocio. Bien, todo legal. Todo legal, eso sí, hay que decirlo. Siempre la legalidad es lo más importante. Bebiendo unas cervezas. No enseñes la marca que no me pagan, ¿eh? No enseñes la marca. Perdón. Toca. Ah, Es Estrella Damm. eso, disco catalán. Os preguntaréis por qué os enseño a todos mis amigos de aquí. Pues es porque yo vine solo y a veces hay ese miedo de, oh, si me voy solo a vivir a otro país, ¿qué pasará? Que conoces a mucha gente, gente estupenda. A veces hasta viene bien cambiar de aires, conocer a gente nueva que te enseñan nuevas cosas, nuevas culturas, nuevas... de todo, nuevas experiencias, así que no tengáis miedo y si queréis cambiar de vida y eso, viajad y ir a cualquier sitio y empezad una nueva vida. Y vamos con otro reencuentro. El grupo de amigas que hicimos, éramos 3, se llamaba el Fariña Team, porque una chica es de Galicia y el primer mote que le puse fue Fariña. No es que sea consumista de esa droga, pero la broma, ¿no? Venga, para ese ya. Es el Fariña Team al completo. Fanny, Sara. Yo parlo Vicent. Tenéis que describir cómo era nuestra relación en Londres. Yo quiero que vuelvas. ¿Cuándo vuelves? Ah, nunca más. En una frase, diversión en East London. En East London, claro. Sí, siempre era East. Y es este, ¿eh? Para los que no saben. Para los de la LOPCE. Y uno de los últimos reencuentros con Eva Civile, The Italian Girl. How was our relationship in London? Yeah, it was
just a little bit of mustard. So. Ella trabajaba conmigo y nada, ya encarando la marcha hacia Barcelona, la vuelta a casa. Trabajé con ella en este wasabi que ya os he enseñado en la parte de donde trabajé y vamos a comer algo, lo que comía cada día durante 9 meses. Comida japonesa caliente. El sushi nunca lo probé. Y hasta aquí el pequeño vídeo donde os cuento un poco cómo fue mi vida aquí en Londres, desde el Tower Bridge, el sitio más espectacular para mí de Londres. Ni Camden Town, ni Big Ben, ni esas cosas. Londres es un buen sitio si no tienes buen nivel de inglés para empezar y mejorarlo, y vas a encontrar trabajo fácilmente y después hacer el salto y irte a un sitio con más círculo británico, con más gente británica, porque aquí hay muchos inmigrantes, hay mucha gente de Francia, españoles, portugueses, italianos, y quieras o no, no ayuda a mejorar tu inglés del todo. Espero que os haya gustado. Si quieres saber más cosas de Londres, más consejos, me lo podéis decir y quizás haga un vídeo especial de ello. Así que si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dale like, suscribiros a mi canal, seguidme en mi Instagram y activad las notificaciones. Nos vemos en el siguiente vídeo.